Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta mañana queremos compartir la palabra de Dios. Hemos estado orando por cada familia, cada país, cada amigo, cada persona que conocemos, como también aquellas que no conocemos, porque la Biblia dice que tenemos que orar por todas las personas de este mundo, y el Señor nos ha puesto en oración para rogar por la protección y el cuidado de todos. En este día pues queremos también compartir la palabra de Dios, y esta se encuentra en el libro de Deuteronomio capítulo 8. Dice la escritura en el verso 2: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Es bueno estar afligido delante de Dios. De hecho, dice que Jehová es el que aflige, y tenemos que aprender a humillarnos delante de Él. Las lecciones que podemos aprender en este tiempo son lecciones para aprender a estar humillados, humillarse delante de Dios. El Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo llevó a la tierra prometida. Pero para llevarlo a la tierra prometida, el Señor se tomó su tiempo. Dice aquí la escritura en Deuteronomio 8:2 que se tomó 40 años para llevar a su pueblo a la tierra prometida. Sacándolo precisamente de Egipto, tenía oportunidad de llevarlo a la tierra prometida por el camino corto, por el camino fácil, por el camino donde en pocos días o pocas semanas podían llegar a la realización de su proyecto. Sin embargo, el Señor se tomó 40 años y llevó al pueblo a través de un proceso de formación. Y allí el Señor les dio muchas lecciones que son oro, son de gran sabiduría para nosotros en este tiempo que tenemos que también atravesarlo. He estado pensando cuáles son las lecciones que el Señor nos da a través de esta experiencia. Una de ellas es el aprender a humillarse delante de Dios. De hecho, Dios ha humillado la humanidad en este tiempo. Dios tiene humillado al mundo. Pero el Señor humilla a la humanidad no como el hombre se humilla uno a otro, sino que la manera en como Dios nos humilla es distinto. Es un propósito santo, un perfeccionamiento espiritual muy interesante. Antes de profundizar sobre las lecciones de la humillación en esta mañana, quiero hacer una diferencia entre lo que Dios hace a través de su pueblo y lo que Dios hace en el mundo. Lo que Dios hace a través y con su pueblo es un peregrinaje de formación espiritual en Cristo, ya que hemos recibido a Cristo Jesús como nuestro Señor. Él va perfeccionando
en nosotros su carácter. Y todas las experiencias que tenemos que atravesar como iglesia tienen ese propósito, hacernos igual a Cristo, mansos y humildes igual que Él. Sin embargo, el trato de Dios con el mundo es distinto. En este tiempo de la alarma mundial, la pérdida de la seguridad de vida es eso, una alarma que tiene a todo el mundo atemorizado porque no quiere perder su vida. Lamentablemente miramos miles, cientos de miles de personas muriendo en esta pandemia. Y lo lamento porque se van a una eternidad sin Cristo. No están recibiendo al Señor, en muchos casos se van a una eternidad sin Cristo. Pero lo que quiero decir es que Dios está tratando con la humanidad y haciéndole ver una alarma que todos tenemos que estar listos para un encuentro con Dios en la eternidad. Un mundo donde vive para sus propios beneficios temporales, paz y bienestar, prosperidad, éxito, y todo desde el punto de vista material, y cada ser humano andando en sus propios caminos. Sobre todo el pecado, la injusticia y toda esa diversidad de forma ha llegado ante los ojos de Dios, y Dios tiene que hacer un alto y humillar la humanidad, haciéndonos a todos iguales, impotentes. No podemos nada. Nada de lo que hemos aprendido, nada de lo que obtenemos, nada de lo que hemos dicho, planeamos, ahora no sirve de nada, solamente queda resguardar nuestra vida. Eso es estar humillado, admitir que Dios es Dios y nosotros solamente seres humanos, que tenemos que estar sujetos a su autoridad, su consejo, su poder, su sabiduría. Mientras el mundo recibe una alarma y que ponga su atención en que debe de recapacitar sobre sus caminos y volverse a Dios, la iglesia, nosotros también recibimos una instrucción, recibimos un aprendizaje. Una vez más tenemos que volver a reentender que estamos bajo la dirección de Dios. Siempre cuando estamos humillándonos, estamos reconociendo de que Dios es Dios. Pienso que una falsa doctrina, una teología humanista, ha invadido a la iglesia, haciendo creer que el ser humano, o en este caso los cristianos, autodeterminamos nuestro rumbo y podemos escoger lo que queremos. Sin embargo, cuando Dios nos humilla, otra vez nos recuerda que estamos bajo el hueco de su mano. Él es quien nos dirige y la vida se trata de Él y no de nosotros. El propósito de la iglesia de estar acá en este tiempo es un propósito de seguir su camino y aprender a perfeccionar el carácter, como también cumplir la misión evangelizadora que el Señor nos ha asignado. Pero déjeme recordarte una vez más los textos que acabamos de mirar. Dice Deuteronomio: y te acordarás por el camino por donde te ha traído Jehová. Que el Señor es quien dirige nuestros pasos. Esto quiere decir que el hombre no determina su propio camino, es Dios quien nos pone por dónde hemos de andar. Es el Señor quien hace que vayamos por el camino que Él escoge. Y dice que nos vamos a acordar por el camino por donde hemos venido, por este camino que el Señor ha escogido para nosotros. Esta experiencia que estamos viviendo es una etapa del recorrido, donde el Señor nos pone límites, nos pone dificultades. Ha escogido que vivamos así, para estar humillados delante de Él.
Eso es bueno para el corazón nuestro, aprender a estar humillados. ¿Sabe qué dice el Salmo 51, verso 17? Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ahora lo que cuenta, lo que vale en este tiempo es humillarse ante el Señor. Lo que cuenta es reconocer nuestras faltas, nuestros pecados. Lo que cuenta es que el Señor revise nuestro corazón y realmente abandonemos lo falso, lo que no sirve. Una adoración falsa no es conveniente sostenerla y cuidar y mantenerla, porque tarde o temprano somos desnudados delante de Dios, y hoy nada de lo que hemos pensado, lo que hemos planeado, hemos dicho, hemos creído, vale. Ahora lo que vale es estar humillado delante de Él. Dios es Dios y Él quiere que aprendamos a romper nuestro corazón delante de Él, porque Él es el dueño de nuestras vidas. Hoy que Dios manifiesta su soberanía y su autoridad, y Él es quien da la vida y Él es quien la quita. Y sobre todo tenemos que aprender que este es el recorrido por donde el Señor quiere que andemos. Dice también que el Señor escogió 40 años para su pueblo andar en el desierto. Quiere decir que todo tiene su tiempo, y el Señor escogió el escenario del desierto para pasar a su pueblo, un desierto duro, un tiempo no menos de 40 ni más de 40 años. Ese pueblo experimentó todo tipo de adversidades, experimentó limitantes, se sintió débil, impotente de querer cambiar sus circunstancias. Así nos sentimos hoy, o así miramos las cosas. Somos impotentes de cambiar las circunstancias. Pero así como tuvo un principio y un fin aquel desierto para el pueblo de Dios, así también tiene un principio y un fin esta etapa, esta experiencia que estamos atravesando. Y mientras vamos por este recorrido de 40 años, imposible de escapar o de salir fácilmente o de acortar el tiempo, Dios es soberano y Él, con su sabiduría, su poder y su autoridad, va a revelarse más profundamente a nosotros. Creo que solamente en el tiempo de la adversidad, al atravesar el desierto, es donde miramos con mayor atención o le ponemos más atención a Dios, su amor y su poder. Dice que el Señor pasó a Israel por 40 años en el desierto y los afligió. ¿Sabe qué dice el Salmo 119, verso 71? Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Bueno me es haber sido humillado. Cuando uno es afligido, uno no mira el propósito de Dios. Uno quizás reclama a Dios por qué nos hace pasar por esto. Pero cuando viene el tiempo después, cuando uno aprendió la lección, cuando uno miró la mano de Dios buena, sabia, poderosa, ayudándonos en todas las aflicciones, uno aprendió a crecer. El crecimiento espiritual, la madurez, esa capacidad de valorar lo que tenemos de Dios y de ir en pos de sus caminos, eso no se logra así en la comodidad y que cuando todas las cosas andan bien. Solo se logra a través de la aflicción. Uno aprende de Dios en medio de la aflicción. Y por eso decía el salmista, bueno es haber sido humillado, porque uno aprende los estatutos de Dios muchas veces solo a través del dolor. El Señor dice que hizo pasar a su pueblo por 40 años afligiéndolo para probarlo. Cuando uno está en estas pruebas o en pérdidas, en sufrimientos,
Decía Pablo y Pedro y todos los apóstoles que esto es como pasar como la plata por el fuego. Somos purificados. Somos purificados. La fe piadosa, el carácter piadoso es pasado por fuego. La iglesia está en un proceso de formación y tenemos que aceptar todo lo que el Señor nos está haciendo experimentar. El Salmo 75, verso 7 dice que Dios es el juez y Él decide a este humillar y a aquel enaltecer. Sí, porque Él es el quien decide por nuestras vidas. Hay un peligro cuando uno es pasado por el fuego de la prueba. Algunas personas abandonan el camino del Señor, se vuelven un carácter que rechaza a Dios, no comprende el propósito y se va a la oscuridad. Pero para eso era la prueba, para revelar lo que había en el corazón del hombre, si habíamos de guardar o no los mandamientos. Ese fue el propósito de Dios de hacer recorrer a Israel 40 años en el desierto, para probarlo en su corazón. Si tú te quejas de la experiencia que estás viviendo, estás perdiéndote la lección, porque el propósito de esta experiencia dolorosa, temerosa, peligrosa, donde hay mucho luto, llanto, dolor por todas partes del mundo, hay amenazas de pobreza, ya hay pérdida de empleo y tanta aflicción en este tiempo. El peligro es que muchas personas se olviden de Dios, no busquen a Dios o pierdan la fe, la confianza. Pero la palabra de Dios nos dice que es más en este tiempo de la aflicción, de la prueba, donde tenemos que revelar que nuestro corazón es sensible y que aprendemos a humillarnos. Aprendemos a humillarnos. ¿Sabes qué dice Segunda de Crónicas 7:14? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Sí, el Señor tiene un propósito de humillarnos para que aprendamos a invocar su nombre, a abandonar la falsedad que hay en nosotros. Una religión donde uno no aprende a recibir a Cristo y a seguir sus enseñanzas es una religión falsa. ¿Saben? No hay otro camino que el camino de la obediencia. El camino de la obediencia es el verdadero camino donde uno aprende a aquellas cosas que el Señor ha estipulado, como el perdón unos con otros, como el apartarse de las tinieblas, de la inmoralidad, el buscar más el rostro de Dios, el ser más sincero, menos agresivo con la manera de hablar, menos de estar en pleitos, sino que más perdonador, más compasivo, más siguiendo a Cristo. Una religión falsa solo nos hace creer en un Dios que bendice, pero no en un Dios que somete a su pueblo a obediencia. Entonces, con esta situación de hacernos atravesar, así como a Israel, por un tiempo de adversidad, es para que aprendamos verdaderamente a confesar el pecado, apartarnos del mal y practicar una adoración al Señor en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:6? Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. En las manos del Señor está el darnos empleo o quitar el empleo. En las manos del Señor está en darnos salud o quitárnoslas. En las manos del Señor está que vivamos o muramos. En las manos del Señor está todo.
y estamos siendo guiados a través de este desierto. Él es el soberano, Él es Dios. Nosotros no determinamos nuestra vida, Él es el que la coloca, la guía, nos pone por donde tenemos que atravesarla. Y todo para que reconozcamos que nosotros no nos hemos creado nosotros mismos, sino que somos creación de Él y Él nos dirige por el camino, por el buen camino. ¿Sabe qué dice Deuteronomio 8, verso 2? Que el Señor afligió a su pueblo, le hizo tener hambre. En el verso 3 dice que le sustentó con maná, con comida que no conocía, ni él ni sus padres lo habían conocido. Mientras aquella gente, aquel pueblo atravesó el desierto, aprendió a comer un alimento que no conocía. ¿Y por qué? Porque el Señor estaba revelándose a su pueblo, queriéndole hacer entender algo maravilloso que hoy en día tenemos que también aprender y tenemos que aceptar. Así como aquellos comieron el maná por 40 años, dice que esto fue con el propósito de hacerles saber que no solamente del pan material iban a poder vivir, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Israel comió maná, pan que venía de la mano de Dios, de la boca de Dios, del propósito de Dios. No les dio otro alimento, solamente maná. Hoy en este tiempo, la humanidad quiere vivir sin la palabra de Dios. La humanidad está viviendo sin el consejo, el alimento, la sabiduría, la corrección de la palabra de Dios. Y piensa la humanidad que puede vivir bien y feliz sin la palabra de Dios. Pero para eso el Señor tomó su tiempo e hizo pasar a Israel 40 años por el desierto, para hacerles saber que ellos solamente podían vivir de todo lo que salía de la boca de Dios. Imagínense, hoy el Señor retira de la humanidad la seguridad de vida, quita trabajo, empleo, incluso alimentos. Hoy más que nunca tenemos que aprender a cuidar el alimento material que hay en casa. Antes se botaba, se desperdiciaba, se rechazaba, no se gustaba, pero ahora hay que cuidar todo ese alimento. Pero asimismo también en lo espiritual. Muchas personas teniendo oportunidades de buscar la palabra de Dios, de ir a la iglesia, de leer las escrituras, de tomar el consejo de Dios, lo han estado rechazando. Y entonces, a través de este llamado de atención, de esta alarma que Dios ha levantado a nivel del mundo, ahora todas las personas, los que tenemos esta confianza en el Señor, volvemos a reconocer que hemos estado lejos de Él y que necesitamos regresar a su palabra. Si usted es una persona que está llena de temores, es una persona que está con mucha duda acerca de su propia vida, se reconoce que ha estado lejos de Dios y que no ha tomado en serio la palabra del Señor, hoy es el tiempo para regresar a los caminos de Él. Muchas personas son simpatizantes del Evangelio, les gusta estar escuchando la palabra de Dios, hoy más que nunca a través de las redes sociales, pero eso no es suficiente. Yo quiero invitarle que si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y su Salvador, le reciba. Tome una decisión de seguirle, tome una decisión determinante que esta experiencia va a marcar su historia ante la eternidad. Esta pandemia, este peligro va a pasar. Lo lamentable es que pase y nuestras vidas no se hayan preparado para una eternidad que nunca pasará. Una eternidad donde estaremos con Dios o estaremos lejos de Él. Tenemos que decidir. Tenemos que entregar nuestra vida a Cristo. Tenemos que seguirle y servirle. Hoy es el tiempo.
de humillarse delante de Dios. Aprendamos a estar humillados delante de Dios. Él es el dueño de todo, Él es el soberano. El mismo que nos metió por este desierto, Él mismo nos va a sacar. Pero dice, te acordarás por donde te he traído. Que quede en nosotros una huella de memoria imborrable, que fue a través de esta experiencia donde nos acercamos más a Dios. Porque ese es el propósito. Esa es la marca indeleble que debe de quedar en nosotros. Que esta experiencia nunca se nos olvide. Que la contemos a los hijos y a los hijos de nuestros hijos. Que fue esta experiencia cuando Dios nos pasó por este desierto, donde nos humilló a toda la humanidad, donde allí entonces el pueblo de Dios invocó el nombre de Dios y se arrepintió, tuvo un encuentro personal con Dios de veras. Cuéntale a tu siguiente generación que fue esta época lo que te llevó a una confrontación clara con Dios, de una decisión sincera de amarle, seguirle, de servirle y entregarse. Te animo para que tú puedas tomar esta decisión. Estando humillado, dice la palabra, el que se humilla será exaltado. Pero el que no quiere humillarse ante Dios, Dios lo mirará de lejos como un altivo. Aprovecha la oportunidad en esta humillación que Dios hace a la humanidad. Aprovechemos a entregar nuestra vida a Jesucristo y hagámoslo Señor de nuestra vida. A partir de esta época vivamos sujetos, sometidos al Señor. Quiero orar. Padre, en esta mañana estoy orando, Señor, estoy pidiéndole por las personas que escucharán o escuchan este mensaje, que no te han recibido, pero han escuchado el mensaje. Su palabra dice, te acordarás por todo el camino por donde te he traído estos 40 años por el desierto, y te afligí y te hice tener hambre, para probar tu corazón, para saber si habías de guardar o no sus mandamientos, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Señor, que esta experiencia de hacernos pasar por el desierto, de ser humillados todos en este mundo, donde nos vemos impotentes completamente. No hay poder humano que sea capaz. Solamente tú, tu misericordia, Señor, salvándonos. Ahora, Señor, que quede como una huella imborrable en la memoria de todos, que este fue el tiempo para entregar nuestra vida a ti. Ruego, Señor, que toque el corazón, que llame al arrepentimiento, como su palabra lo manda. También, Señor, nos unimos junto a todos mis hermanos a hacer este ruego para que usted tenga misericordia de este mundo, Señor, y aplaque su ira en este juicio. Detenga la mortandad, Señor, y sane a aquellos que están enfermos y sufriendo en los hospitales. Rogamos, Señor, así como Moisés cuando rogaba para evitar la mortandad en el pueblo de Israel, a causa de su pecado. Así también, Señor, detenga su mano, le rogamos que tenga misericordia y que estas personas no se vayan una eternidad sin Cristo. Deles una oportunidad de salvación. Gracias, Padre, en esta mañana por el buen tiempo de meditar en su palabra. Este es nuestro ruego. En este estado de humillación reconocemos que usted es Dios y estamos en el hueco de su mano. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y muchas gracias, y compartamos este mensaje de la palabra de Dios con todas nuestras amistades. Saludes y muchas gracias por sus comentarios. Amén.